Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando el ser humano cayó, hermanos, a causa de su desobediencia, de su incredulidad a Dios, por su deseo de independencia, por su arrogancia de querer alcanzar el mismo poder de Dios, murió. De alguna manera nosotros nacemos ya con esa maldición de estar muertos espiritualmente. Es eso lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, que así como hay un nacimiento humano, material, físico, también existe un nacimiento espiritual. Y luego le sigue diciendo: no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le estaba tratando de explicar utilizando elementos con los cuales nosotros estamos familiarizados, como en este caso el viento. Si yo les preguntara: ¿ustedes han visto el viento? ¿Ustedes han visto el viento? Lo que podemos ver no es precisamente las moléculas o los átomos que se mueven. Estamos mirando lo que es el efecto. Cuando el viento hace fricción con las cosas materiales, ya sea con las hojas de los árboles u otro objeto material, hace un ruido. Podemos escucharlo, podemos sentir su fuerza, su energía. Ustedes pueden ver el efecto de la electricidad en estos focos. En sí no estamos mirando la energía eléctrica, no estamos mirando cómo fluye la energía eléctrica a través de esos cables, como pudiéramos mirar quizás en una manguera transparente el agua fluyendo. No podemos observar de qué manera se mueve la energía eléctrica, pero existe. Eso no quiere decir que porque no podamos ver algo quiera decir que no existe. Así como el viento crea un efecto en el sistema terrestre, y esta palabra viento y espíritu son las mismas palabras en griego. Se dice algo así como neuma, de donde proviene la palabra neumático, de llantas, del aire, de las llantas. De ahí proviene la palabra espíritu. Es la misma palabra que se utiliza. Y le sigue enseñando nuestro Señor a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? ¿Las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando a este hombre que creía que él conocía a Dios. Quizás algunos de nosotros pensamos que conocemos a Dios. Pensamos que sabemos todo acerca de Dios, que es un ser poderoso,
indiferente a nosotros, que está lejos de nosotros, que es un ser aburrido, que nos tiene en la mira listo para castigarnos. Y no sé cuántos pensamientos más tenga usted acerca de Dios en su cabeza. La palabra de Dios nos dice que existe un nacimiento espiritual. Pero ¿qué es lo que crea este nacimiento espiritual en la vida del hombre, o cómo podemos nosotros aseverar de que existe un nacimiento espiritual? Y yo les voy a decir, yo antes odiaba a mi madre y a mi padre, los odiaba. Les deseaba yo la muerte. Yo maldecía a Dios, y no miento. ¿Cómo puede un hombre cambiar su manera de pensar, dejar de maldecir, dejar de ser esa persona con mucho rencor, para comenzar a interesarse en la persona de Dios, para comenzar a sentir compasión por otros? ¿Cómo puede una persona que está viciada al mal? Yo me revolcaba en el pecado, algunos me conocieron, en la inmundicia, en la suciedad, en la inmoralidad. ¿Cómo puede un hombre cambiar su forma de ser, de pensar, si Dios no existiera? Si no existiera un nacimiento espiritual, de manera intelectual yo no podría. Algunas veces estuve expuesto a psicólogos o psiquiatras, los cuales terminaron enojados conmigo, porque yo no tenía deseos de escucharlos o de cambiar. Pero cuando Dios comienza a obrar en la vida del ser humano, comienzan a suceder cosas extrañas en nuestro corazón, como el viento cuando pasa en un lugar y tiene fuerza, o si pasa un tornado en un lugar, crea un efecto. En los lugares, en algunos estados de Estados Unidos, cuando pasa un tornado, tienen como un cuarto abajo llamado sótano. Ellos se esconden abajo, saben que ese viento tiene mucho poder, que puede destruir una casa. Simplemente esto es un ejemplo. Así como se mueve el viento aquí en el sistema terrestre, así es el Espíritu de Dios moviéndose en el corazón del hombre. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y dice nuestro Señor Jesús, le sigue enseñando a este maestro de la ley: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya. Para que usted, hermanos, pueda comenzar a conocer a Dios, usted tiene que creer primeramente en ese hombre que fue colgado en un madero y que quedó pendiendo por los clavos en sus manos y en sus pies, derramando su sangre por usted, por mí, anhelando que usted pudiera ver, conocer el amor que tiene Dios por usted. Amén, aleluya. Y que el pecado que hay en mí y en usted, hermanos, fue pagado en esa cruz con el sufrimiento, con tortura, con burlas, con menosprecios. Y Él soportó todo, hermanos, eso por amor de nosotros. Cuando usted crea que ese hombre que pende de esa cruz
tiene el poder, hermanos, para perdonarlo. Usted tiene que humillarse delante de ese hombre. Aleluya. Al parecer fuera un ser frágil, pero dice la palabra de Dios que él no quedó ahí colgado. Dice la palabra del Señor que él resucitó Amén. y hoy está vivo. Aleluya. Y hoy nuestro Señor Jesucristo está aquí. Amén. Él simplemente está utilizando aquí algo de lo cual Nicodemo sabía, estaba familiarizado cuando él le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Amén. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Había un pueblo que se llamaba Israel. Este pueblo era un pueblo terco, obstinado en el pecado. Se iba quejando en todo el camino a pesar de ver las obras y los milagros de Dios, renegando de Dios y de sus líderes. Y el Señor mandó serpientes ardientes que los picasen. Y aquellas personas que eran picadas por estas serpientes morían. Y al ver esa mortandad, el Señor le dijo: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, y dile al pueblo que todo aquel que quiera sanar de la picadura de la serpiente, que solamente mire a esa serpiente y va a ser sanada. Y el pueblo lo hizo, y así sucedía. Pero hoy nosotros somos muy incrédulos. Si se nos dice, hermanos, que miremos a nuestro Señor Jesucristo, somos incrédulos. No creemos que ese hombre tenga poder, porque no tiene sentido. Pero cuando Dios te está diciendo haz algo, tú debes hacer algo. Si no crees, vas a perder la sanidad, vas a perder la salvación. No se trata de utilizar nuestro raciocinio, no se trata de utilizar nuestro intelecto. Este hombre era un maestro de la ley, que conocía de letras, pero no comprendía a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dijo que alababa al Padre porque había escondido esas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las había revelado a aquellos hombres, a aquellas mujeres que se atrevían a creer como creen los niños. Amén. Necesitamos tener una fe así, necesitamos creer así. Amén. Hoy nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos está llamando. Amén. Él está, hermanos, llamándote. Gloria a Dios. Aleluya. Él ahorita no está pendiendo de una cruz, pero Él quiere que lo mires, Amén. que estés mirando el sacrificio que Él hizo por ti. Y Él quiere, hermanos, que tú te acerques a Él creyendo, humillado, arrepentido de tus pecados, Aleluya. para que tú puedas experimentar verdaderamente el poder de Dios. Necesitas, hermanos, hermana, creer que Él tiene ese poder para perdonarte, para sanarte, para cambiarte. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar en este momento, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor, en esta hora, Dios mío. Perdónanos, Señor, porque hemos sido incrédulos, hemos sido necios, porque no nos hemos atrevido, Señor, a acercarnos a ti. Yo te pido por esta iglesia, Padre, esta iglesia naciente, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que obres en sus corazones, en sus vidas.